Hoy es lunes 24 de abril del año 2023 y hoy en la República Dominicana se conmemora el 58 aniversario de la Guerra de Abril del año 1965. Por eso hoy nuestro primer invitado es el coordinador del Comité de Homenaje de Héroes y Heroínas de la Patria de la República Dominicana. Es una entidad aquí en la ciudad de Nueva York para hablar sobre estos temas. Le damos la bienvenida y los buenos días al señor Roberto Castillo. Buenos días, Roberto. Buenos días, buenos días, buenos días. Un placer estar por aquí compartiendo con ustedes. Cuéntenos, queremos que la gente que nos ve, sabemos que la gente conoce la Guerra de Abril, pero queremos que usted nos dé un poco más de luz sobre esta Guerra de Abril de 1965. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven los jóvenes al día de hoy? Sobre todo los jóvenes de ascendencia dominicana aquí en la ciudad de New York. Bueno, en primer lugar, saludar al público que está viendo este popular programa. Hoy estamos conmemorando, como dijiste, el 58 aniversario de la Revolución Constitucionalista y Guerra Patria de Abril. ¿Cómo podemos definir lo que ocurrió el 24 de abril de 1965? Bueno, de una manera simple. El 24 de abril de 1965 en República Dominicana se produce lo que podríamos definir como una síntesis de todos los acontecimientos políticos y sociales que desde la primera resistencia de nuestros aborígenes, pasando por los levantamientos de los esclavistas dirigidos por el gran comandante Lemba, hasta seguir todo ese proceso histórico, tiene una síntesis final que es provocada mayormente por los conflictos que ya se venían dando durante los gobiernos que sustituyeron a Trujillo. Bueno, es una crisis en realidad que se inicia desde la misma cúpula trujillista y que toma su agitado curso después de los gobiernos que sucedieron a Trujillo luego de ser ajusticiado. Sabemos realmente el índice de corrupción existente durante todos esos gobiernos del Consejo de Estado y el Triunvirato, más se produce entonces el derrocamiento del primer presidente constitucional de la República, y eso trae como consecuencia que dentro de las mismas fuerzas militares ocurran, o mejor dicho, se constituyan dos grupos antagónicos. El grupo Enriquillo, representado por el coronel Rafael Fernández Domínguez, Tomás Fernández Domínguez, y el otro grupo de militares reaccionario golpista, encabezado por Elías Wessing y otros generales cuya historia realmente ya conocemos. Eso trae como consecuencia, obviamente, un enfrentamiento entre estos dos grupos, uno partidario de la instauración de la constitucionalidad y el otro realmente contrario a que Bosch tomara de nuevo la rienda del país. Roberto, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te? Un placer verte. Gracias. Y no solamente conversando, tomando café, sino aquí. Y yo conozco tu labor en luchando porque el pueblo dominicano, lo que llevó al pueblo a levantarse en el 65, se mantenga fresco y yo te agradezco a personal propio. Yo no sé si esto está a favor. Pero dos cosas. Primero, el legado de la Revolución de Abril. Y segundo, ¿cómo se explica que un presidente que llega a la presidencia de la República Dominicana con el bautismo del presidente de los Estados Unidos? Porque tú recuerdas la famosa fotografía de Kennedy Bosch aquí en Costa, donde Kennedy le dice al mundo: estos son el tipo de presidente que queremos para Latinoamérica. ¿Qué pasó en 7 meses? Que nosotros pasamos de ser el presidente favorecido por, digamos, el imperialismo y todo eso, a una invasión por 42.000 soldados traídos por los Estados Unidos, que era casi el doble de lo que los Estados Unidos tenían en Vietnam. ¿Qué pasó durante esos 6 o 7 meses?
Bueno, recuérdate que independientemente de que el presidente Kennedy fuera, ¿verdad?, el representante del imperio número uno en el mundo, tenía en cierta forma una visión diferente de cómo realmente ver las cosas. Ocurrió lo que ocurrió, que fue realmente el asesinato de este presidente, y las cosas obviamente cambian ya cuando es el vicepresidente quien toma el poder, Lyndon B. Johnson. En uno de los discursos de este presidente, él dice claramente que Estados Unidos no permitiría jamás la instauración, o mejor dicho, el surgimiento de una nueva Cuba en el Caribe. Eso nace como consecuencia de los cambios que estaban contemplados en la constitución más avanzada que hemos tenido los dominicanos y la dominicana, que es la Constitución del 63. Inmediatamente esos puntos de la Constitución del 63 entran en contradicción con la burguesía y la oligarquía nacional, que ha sido históricamente obediente a los intereses del imperialismo en nuestra patria. Eso trae como consecuencia entonces que ese gobierno, representado por Lyndon B. Johnson, se pusiera entonces a la altura de la demanda y los acontecimientos registrados, y ya sabemos lo que se produjo después del golpe. Es decir, ellos planificaron realmente ese golpe en contra de Bush. Debo hacer un paréntesis y debo decirte realmente que sobre ese golpe en particular hace falta realmente profundizar en el estudio, en las reales consecuencias que motivaron ese golpe, y un estudio un poco más profundo sobre el personaje de Juan Bosch. Es necesario realmente que los historiadores, politólogos y cientistas sociales se profundicen más en el estudio de esto, y a través de los resultados de esos estudios y esa investigación, yo creo realmente que nosotros le vamos a dejar a las venideras generaciones temas mucho más claros y definidos que los que tenemos en este momento. En lo concerniente al legado, bueno, algunas personas consideran o se preguntan de qué sirvió la Guerra de Abril de 1965. Bueno, no se logró el objetivo principal, que era el de instaurar de nuevo al presidente constitucional Juan Bosch, y si no quería Bosch ser presidente de la República Dominicana, obviamente que los sectores populares y la fuerza revolucionaria y el pueblo en sí tendrían entonces la responsabilidad de, o si sea realmente con otra persona electa, poner en práctica el asunto de la Constitución de 1963. Mira, la Guerra de Abril pudo haberse convertido en una revolución social para el país que la necesitaba. Sí, claro. La necesitaba. Pero esto provocó, esta guerra, la división, la separación de los cuerpos castrenses. Fíjate que de Will Lavandier, de la Marina de Guerra, se lanza por un lado, por otro lado otro grupo dirigido por Montearache, que eran los Hombres Rana, por otro lado. Y Elías Wessing y Wessing Pero el propio Camaño. Camaño viene de la fila de las Fuerzas Armadas. Sí, pero claro. Pero ahí está Elías Wessing y Wessing que dirigía el CEFA. El CEFA, correcto. ¿Te entiendes? Entonces, yo digo, faltó orientación política, faltó orientación de conciencia para que esa guerra se hubiese convertido en una revolución. Bueno, recuérdate que es profundo esta vaina. El acontecimiento ocurrió de una manera tan rápida y tan imprevista que no era fácil llegar a la conclusión de esos temas a lo que tú haces referencia. Precisamente la intervención norteamericana se produce precisamente para evitar realmente que el estallido popular de abril de 1965 se fuera más allá, es decir, que se profundizara realmente en lo concerniente a esa gesta. ¿Y quién divide el cuerpo castrense? ¿Quién, cómo te digo, patrocina eso? Bueno, no, en realidad
automáticamente se presentó la crisis política en el país después del golpe. Surgieron entonces esos dos grupos, como yo explicaba originalmente. Uno, partidario de la democracia y la vuelta a la constitucionalidad, y otro grupo encabezado por Elías Wessing, Belisario Peguero y un sinnúmero de militares corruptos y asesinos, se alinearon en esa posición con la finalidad de ellos continuar respaldando a gobiernos títeres al servicio de los intereses de los Estados Unidos y de la oligarquía. La intervención realmente frustró un triunfo real de la Revolución de Abril de 1965, y ellos llegaron al país precisamente con esa finalidad, con la finalidad de debilitar el movimiento. Que la revolución, que triunfó la revolución. No. Bueno, Roberto. El conflicto armado. Sí. Déjame concluir brevemente. La intervención norteamericana se produce precisamente con la finalidad de eso, de evitar el triunfo de la revolución constitucionalista, y de que un gobierno surgido de esa revolución profundizara entonces en la aplicación de la Constitución de 1963, que, vuelvo y reitero, ha sido la constitución más avanzada en nuestra historia. Pero, Roberto, una de las cosas que yo me encuentro extraña es que en la República Dominicana al movimiento de Abril se le da un carácter exclusivamente local. Mientras que en todo el mundo, en la Unión Soviética, en Rusia, en Latinoamérica, y están las declaraciones de la OEA cuando le pide cosas a la República Dominicana por la intervención del 65, se le da un carácter global. Y la Revolución de Abril fue el primer movimiento armado en Latinoamérica, y uno de los pocos del mundo que logró al imperialismo llegar a un acuerdo. Recuerde que la Revolución de Abril termina con un acuerdo político entre las fuerzas de ocupaciones, y eso da conlleva... Es que el término revolución no encaja, porque la gente le ha puesto, es que no hubo una revolución en sí. Hubo una revolución, realmente hubo una revolución, porque eso impidió que el Trujillato regresara al poder. Pero donde se perdió, y es una cosa increíble, nosotros ganamos en las armas y perdimos en lo político. Cuando se permitió, los Estados Unidos no llegó a un acuerdo político porque estaba ganando el aspecto militar. Era para impedir, había que llegar a un acuerdo político para impedir que eso se extendiera, lo que tú dijeras, y se convirtiera en todo eso. Recuerden que ya había pasado lo del Matún, y el temor era que se regara a nivel mundial, a nivel nacional. No llegamos a un acuerdo político. Siempre en todas partes tumbaba el gobierno y llegaba lo que ellos ponían y no había nada. En República Dominicana llegó a un acuerdo político. Pero en el acuerdo político nosotros perdimos cuando Balaguer retorna al poder. Sí, claro. Recuérdate que Juan Bosch regresa, hay elecciones y Balaguer gana. Entonces, ahí fue que nosotros perdimos. Nosotros perdimos cuando en el proceso electoral Balaguer gana las elecciones. Vamos a dejar que sea nuestro invitado, señores. Bueno, mira, yo soy de lo que creo realmente que debemos de continuar profundizando en el estudio sociológico y político de lo que fue la Revolución de Abril de 1965, para nosotros realmente dejarle a las venideras generaciones una idea clara de lo que ocurrió y encontrar soluciones a muchas preguntas que todavía existen sobre la Revolución de Abril de 1965 y que tú en cierta forma tocaste con relación a que por qué no fue una extensión nacional en vez de haber sido una extensión local. Disculpa, es que yo todavía no tengo la mente lo suficientemente abonada para entender por qué el término Revolución de Abril. ¿Qué se logró? ¿Qué logró la sociedad dominicana después de eso? Porque una revolución se presume que hay logros sociales, reivindicaciones. Nosotros no conseguimos nada. Entonces, por eso es que no lo encajo como revolución. Pero lo que se buscaba con este armamiento, se buscaba fue una guerra. Fíjate que ahí fue un enfrentamiento entre los bandos militares, que tú te recuerdas que estaban separados ideológicamente, porque Balaguer precisamente lo trazó así.
Mira, tú has hecho referencia en 2 ocasiones a los bandos militares. Ciertamente el conflicto nace de ahí, Claro. pero la fuerza principal y el protagonista principal de ese acontecimiento de abril fue el pueblo dominicano en armas. Pero dirigido por quiénes. Bueno, Entonces, ¿por militares? Dirigido Por militares. Bueno, dirigido por militares, pero en este caso por un militar y por un Estado Mayor constitucionalista, partidario de la democracia y la vuelta a la constitucionalidad. Pero fue realmente el pueblo en armas el principal protagonista, incluso cuando el propio coronel Camaño, conjuntamente con otros miembros del Estado Mayor constitucionalista, llegan a la cabecera del Puente Duarte. Ya el pueblo con cuchillo, machete, arma, palo, en fin, ya realmente cuando Camaño llega a la cabecera del Puente Duarte, conjuntamente con otros miembros del Estado Mayor constitucionalista, ya realmente el pueblo dominicano había destartalado, había tomado tanqueta y había hecho correr a las tropas del CEFA hacia San Isidro. Roberto, pero ¿cuál es la enseñanza a hoy, a 58 años después de ese hecho histórico, de la historia reciente de la República Dominicana? ¿Cuál es la enseñanza con que nos quedamos, con que se queda el pueblo dominicano? Bueno, para mí particularmente la enseñanza estriba en que si es cierto que no logramos instaurar la Constitución de 1963 con Bosch o sin él, esto no es menos cierto que muchas de las cosas que estaban restringidas antes hoy realmente se expresan con libertad en la República Dominicana. Hoy tenemos derecho a la sindicalización, hoy tenemos derecho a la protesta por reivindicaciones. Hoy los partidos políticos realizan su labor casa por casa y puerta por puerta y de manera libre en el territorio nacional. La libertad de expresión y difusión del pensamiento hoy en día realmente es mayor que en la era de Trujillo y que en el periodo del triunvirato y que en el periodo mismo del gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. O sea, en materia de libertad, es decir, de libertad desde el punto de vista de ejercer realmente tu derecho, hemos avanzado bastante y creo realmente que la revolución de abril, el estallido de abril de 1965 tiene mucho realmente que ver con eso, ¿comprende? Además, hoy dentro de las mismas Fuerzas Armadas, las cosas se ventilan de una manera diferente a la época del golpismo y del gorilismo existente en aquella época. O sea que de una u otra forma el estallido de abril constituyó un ejemplo para que las presentes y futuras generaciones disfruten de un ambiente con mucho más libertad que el que existió en la época en que nosotros estábamos jóvenes, envueltos en estos movimientos revolucionarios, etcétera, etcétera, tú sabes. Te pregunté al principio que no respondiste eso porque estamos hablando aquí en la ciudad de Nueva York, sí, donde residimos y donde tú haces tu labor social. ¿Cómo ve los jóvenes de ascendencia dominicana estos hechos históricos a propósito de la Revolución de Abril? ¿Lo conocen? ¿Se interesan? ¿No se interesan? Mira, la labor de las organizaciones que estamos destinadas al rescate de la memoria histórica va precisamente en esa dirección, en la dirección de dar a conocer a las jóvenes generaciones no solamente el hecho de abril de 1965, sino de todos los hechos en los que el pueblo dominicano ha sido el principal protagonista. Es decir, la guerra por la independencia del país, la guerra de la restauración, la resistencia campesina y popular de nuestro pueblo contra los invasores norteamericanos también en 1916, la gesta de Constanza, Maimón y Esterondo, todos los acontecimientos ocurridos durante la dictadura del gobierno balaguerista. Es una labor de los movimientos de rescate de la memoria histórica, difundir esos hechos con la finalidad de que los jóvenes lo conozcan. Sin embargo, debemos de reconocer que tenemos limitaciones
y tenemos alguna deficiencia para llegar realmente a esa juventud que es la que nos interesa realmente que conozca ese pasado, con la finalidad de que las venideras generaciones entonces no cometan los errores que nosotros cometimos en el pasado. ¿Y qué están haciendo ustedes en este momento con todas esas limitaciones para hacer ese trabajo? Bueno, estamos organizando y siendo partícipe de eventos que se dan en alguna de las escuelas, eventos que se dan en las universidades, actividades en términos general. Tiene materiales didácticos y cosas. Sí, que se han estado dando en centros culturales, como por ejemplo Alianza Cultural Dominicana, el Instituto de Estudio Dominicano de Siricales, también realmente ha puesto en práctica su labor en ese sentido, dando a conocer estos hechos ya de manera académica. Y bueno, estos son hechos históricos que la importancia que tienen es la de educar a esa generación con la finalidad de que conozcan a profundidad esos hechos y vislumbren el futuro en una dirección realmente correcta. Las personas... Hay mucho trabajo que realizar todavía alrededor de esto, porque también a los sectores poderosos, oligárquicos y los sectores reaccionarios, no le conviene realmente que este tipo de actividades se desarrollen y ponen innumerables limitaciones para que lo mismo se produzcan y de esta manera evitar que este mensaje de nuestra historia llegue realmente a la generación. ¿Por qué fracasan, por qué se extinguen movimientos en la República Dominicana que eran afines a la revolución o a la guerra de abril? Por ejemplo, el 14 de junio, el MPD, el Pacoredo. ¿Por qué se extinguen esos movimientos que eran afines a ese proyecto revolucionario? Bueno, ha mencionado varias organizaciones, de las cuales solamente existe una, el Movimiento Popular Dominicano MPD, aunque la división interna ha sido uno de los principales enemigos de ese movimiento y lo ha llevado a una situación de limitación en lo concerniente a su militancia. ¿Y el 14 de junio? ¿Cómo? En el caso del movimiento revolucionario 14 de junio, ese movimiento fue víctima de una profunda división que se da principalmente cuando los principales cuadros de ese partido salen del país, una parte hacia la República Popular de China, otra parte a la Unión Soviética y otra parte hacia Cuba. Cuando ellos llegan a la República Dominicana, llegan con ideas diferentes de cómo realmente aplicar la política revolucionaria en el país. Y al llegar realmente dividido desde esos países y tener el factor de que asesinan a nuestro líder en Las Manaclas, ya realmente sin un líder carismático y de la categoría del compañero Manolo Tavares Justo, más la división que traen estos compañeros desde el exterior, eso contribuye a que entonces el partido, es decir, el movimiento revolucionario 14 de junio desaparezca. De ahí, del mismo 14 de junio, salen 4 organizaciones que fueron la línea roja del movimiento revolucionario 14 de junio, el partido del trabajo sale también de ahí. Si ahí también sale, de ahí también del 14 de junio salió la Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya, dirigida por el compañero Homero Hernández, y salen también los comandos de la resistencia, dirigidos por el valioso y por el valiente joven Amaury Germán Aristi. Como tú puedes ver, 4 organizaciones salen del 14 de junio, lo que trae como consecuencia entonces la desaparición prácticamente. Roberto, ya para finalizar, muy interesante la entrevista, imágenes. Pero el tiempo tú sabes que es sí, claro. un poco tirano aquí con nosotros. Que darte las gracias por haber participado con nosotros en Levántate New York, traer esta información interesante para las personas que nos siguen todos los días, pero queremos antes de irte que nos digas
aquellas personas e instituciones que quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Y gracias, Roberto. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través del número telefónico 917-907-4605 o pueden escribir a nuestro correo electrónico quisqueyavive@gmail.com. Yo quiero brevemente, si me lo permiten, contestarle algo así breve a un comentario que él hizo ahorita, que aunque es realmente, la respuesta habría que profundizar mucho en ella, pero el asunto de la falta de extensión de la guerra es algo, por ejemplo, que amerita estudio, y no es un estudio simple. Hay que explicar el por qué, por ejemplo, el Cibao, y en este caso Santiago, no se integran a ese movimiento. Bueno, hay que investigar y hay que profundizar en el estudio, en el carácter de la sociedad santiaguera, ¿verdad? Y el por qué realmente el peso de clase de esa sociedad no es igual a los sectores que se integran en la capital de la República Dominicana. Fíjate que estamos hablando de un Santiago, pero cuando hablamos realmente de otros pueblos de la capital, la cosa es diferente. Cuando mencionamos, por ejemplo, a un San Francisco de Macorís, la cosa es completamente diferente. Entonces, ese concepto conservador y de clase dentro de la sociedad santiaguera tiene mucho que ver con la no integración, por ejemplo, de la guerra de abril de 1965, aparte de que los preparativos militares y del golpe, etcétera, etcétera, el tiempo corrió tan rápido que no dio lugar a que esos organismos constitucionalistas hicieran realmente su trabajo también en la región del Cibao. Señores, y con esta respuesta de nuestro invitado de hoy, Roberto Castillo, vamos a agradecer su participación y también a pasar ahora con las noticias internacionales con Rafael Díaz. Y nos vemos hoy a las 5:30 de la tarde. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que no presentará la reelección en los comicios generales de octubre, para los cuales su coalición centro-izquierda aún no define un candidato. El expresidente peruano Alejandro Toledo arribó ayer domingo a Lima, extraditado por los Estados Unidos para ser procesado por corrupción y lavado de dinero en el marco del mega escándalo de soborno pagados por la constructora brasileña Odebrecht. La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo temporalmente el acceso a una píldora abortiva ampliamente utilizada y congeló sentencias de tribunales inferiores que restringían o prohibían su acceso. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió en la necesidad de una paz negociada entre Rusia y Ucrania al iniciar una visita a Portugal, que expresó su discrepancia por una iniciativa que puede beneficiar al infractor. Un sector de la oposición venezolana dio un visto bueno a la cumbre internacional que Colombia convocó para la próxima semana, en la que una veintena de países discutirán sobre cómo reanudar las negociaciones congeladas entre el oficialismo de Nicolás Maduro y sus contradicciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la venta del avión presidencial del país al gobierno de Tayikistán por $92 millones, cumpliendo finalmente con una vieja promesa de campaña y su prédica de austeridad. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Interesante la participación de Roberto Castillo del Comité de Homenaje de Héroes y Heroínas de la Patria en la República Dominicana. Ellos están invitando a que participen todas aquellas personas que quieran hoy acompañarlos en la ofrenda floral que harán a las 5:30 de la tarde en la Plaza Juan Pablo Duarte, eso es en la 170 y Broadway. Así es que todos los dominicanos están invitados a participar en esta ofrenda floral para recordar a esos héroes de la patria de abril de 1965. Pero nuestro chat también está muy activo, como siempre. Y Veridania Recio dice: buenos días familia, bendiciones para todos. Heidi Oleaga Paradis dice: buenos días al mejor programa.
Mariluz Morel dice, muchas gracias, interesante información, para adelante, dice ella, que Dios les bendiga, amén. Ulises Antonio Lorenzo Herrera dice, saludos a todos, y le manda un mensaje particular a Oscar, que se conocieron en un lugar el fin de semana, así es que ya lo saben, señores. Empinando codos. No, varias actividades que estuvimos participando el fin de semana. Yo estoy en desacuerdo con que no se logró nada. Cuando Balaguer... Se logró. O sea, tuvo la constitución del 63. Lo que primero que Balaguer hace, pues gana las elecciones, es emitir una nueva constitución en el 66. Muchos de los proyectos progresistas o derechos constitucionales que los dominicanos habían adquirido, como el derecho al divorcio de la mujer y a su representación, lo de, ¿cómo es que se llama? Los hijos fuera del matrimonio, los bastardos, los derechos del reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio como hijos naturales, con los mismos derechos que lo que se llamaban los hijos naturales. Ciertos derechos que se habían logrado con respeto a los derechos de los sindicatos, todo eso. La constitución más garantista la constitución de la República Dominicana. La constitución del 66 lo mantiene. Señores, pero es que hay una cosa que yo no logro entender. ¿Cuáles fueron los pliegos de condiciones para esto? Fíjate, diferente a la revolución de Cuba, de Fidel, que ahí sí realmente se cambiaron cosas, pero es que no hubo ningún pliego. Claro que sí. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, mira, lo que sucedió, la revolución de la República Dominicana se da dentro de un marco internacional. Exacto. O sea, primero, ellos lo que buscaban era la reposición de Juan Bosch, simple y llanamente. Pero ¿por qué destituyen a Juan Bosch? Es la pregunta. El pliego, las dos propuestas principales son el retorno a la constitución del 63 exacto. Y el retorno de Juan Bosch. Exacto. Ambas cosas se lograron. ¿Qué más de ahí? Ambas cosas se lograron. Ambas cosas se lograron. Juan Bosch retorna y participa en una elección en el 66, la cual pierde. Y con el retorno de Juan Bosch, la constitución vigente, bajo la cual se hacen las elecciones del 66. Pero que el retorno que se buscaba es que Juan Bosch cumpliera su periodo de gobierno. Aguanta. Pero se logró. Un momento. Vamos por partes. Entonces, segundo, se llegó a un acuerdo político con los Estados Unidos. Primero, que tú me deciste que, primero, la Revolución de Abril nunca fue una revolución socialista. Nunca hubo. Bueno que lo reconozca. No, momento, porque yo no sé. Nadie ha dicho que la Revolución de Abril fue una revolución. ¿Quién eran los héroes de la Revolución de Abril? Juan Bosch era comunista. ¿Qué era el que se peleaba? Lo era Camaño. Camaño era coronel del ejército dominicano. O sea, todos los líderes. Peña Gómez era comunista. Ninguno de los partidos y de los líderes que estaban dirigiendo los constitucionalistas no venían de la izquierda. Eran elementos de la burguesía nacional. O sea, cuando la gente trata de plantear que la revolución, el movimiento de abril, era un movimiento prosocialista o pro qué sé yo qué, es completamente falso. Eso nunca estuvo en la mente de ninguno. El pensamiento de algunos, como por ejemplo el caso particularmente de Camaño, evoluciona hacia allá después de lo que pasa después de eso. ¿Por qué? Porque el movimiento de República... Lyndon B. Johnson manda a la CIA a un reporte y la CIA le dice, oye lo que le dice la CIA a Lyndon B. Johnson, no hay elementos comunistas en el movimiento de abril. No hay comunistas. Lyndon B. Johnson dijo, a mí no me van a hacer lo que le hicieron en Cuba, porque tampoco la revolución cubana comenzó como un movimiento socialista. El Partido Comunista de Cuba, dirigido por Mella, no participó en el levantamiento con Fidel Castro. Cuando se declara el carácter socialista de la revolución, empujado por el enfrentamiento con los Estados Unidos en Cuba, ¿qué es lo que dice Fidel? Estamos haciendo una revolución socialista con un país que ni siquiera es antiimperialista. O sea, a Cuba la llevaron a los brazos de la Unión Soviética, y la condición de la Unión Soviética para tu apoyo es esta. Luego viene la crisis de octubre, que fue la primera vez de vulnerabilidad militar de los Estados Unidos en toda su historia. Entonces,
Bajo ese contexto, y la crisis de los misiles fue en el 1962. En el 63, en respuesta a la crisis del 62, se comienza, y a la Revolución Cubana, se comienza la Alianza para el Progreso por los Estados Unidos, lo que él dice, que quieren tener una concepción un poco diferente, porque él decía, lo que tenemos que hacer es que estos pueblos progresen. Pero a Kennedy le pegan un tiro. Y llega Lyndon B. Johnson, que representa los intereses más conservadores en los Estados Unidos, y lo que ve es un clavo con un martillo. Y cuando Lyndon B. Johnson, la CIA le dice, no hay comunistas dirigiendo el movimiento de República Dominicana, que dice, manda al FBI. Y el FBI dice, si hay 50 comunistas en la República Dominicana, y ese es el acto justificatorio que él utiliza para mandar 42,000 soldados para la intervención en República Dominicana. ¿Por qué? Pues lo dijo él, a mí no van a hacer otra Cuba. Mexicano, de Paraguay. Brasileño mayoritariamente. Muchos brasileños. Brasileño mayoritariamente. Entonces, República Dominicana, esa revolución, mira, en la foto del negro que estamos diciendo. Que el movimiento surge con un objetivo, entonces en el medio del proceso de esos movimientos van tomando otro giro. Por la connotación geopolítica. Exactamente. Entonces, el asesinato de Kennedy, la guerra, la crisis de los misiles, exacto, el movimiento por los derechos humanos en los Estados Unidos. Señor, recuerde que en el 62 matan a Kennedy, o en el 63. En el 63 matan a Kennedy, en el 68 matan a Martin Luther King. Entonces, República Dominicana, y esa es la famosa foto que ha corrido más el mundo, yo no sé si nosotros la podremos ver, que es la del negro. De un dominicano, claro, moreno, exacto, moreno, enfrentándose sí, a un qué vaina. Sí, marino. A un marino. No es que despectivo, señora. Aquí los Estados Unidos estaba en la lucha por los derechos humanos. Pero de un dominicano, pero es que el negro, es que tú no entiendes. Sí, yo entiendo. Déjame explicarte. En los años 1965, cuando esa foto se hace viral, la mayor causa de reproche a los Estados Unidos es el trato a los negros en los Estados Unidos. Y esa foto presenta a un negro contra un soldado blanco, que el negro está luchando por sus derechos. O sea, los Estados Unidos, esa es la representación. Es un mensaje. Es una connotación diferente. Es un mensaje de un gobierno racista, imperialista norteamericano, impidiendo los derechos no solamente laborales y democráticos, sino raciales de los latinoamericanos. Y esa foto, todos los movimientos revolucionarios del mundo la ponían en primera plana para esa época. Sí. ¿Por qué? Porque lo que salía en primera plana eran los negros protestando en los Estados Unidos, porque ellos no tenían los mismos derechos que los blancos. Y cuando yo digo al negro, yo no me estoy refiriendo ni positivo ni negativo. No. Lo que yo me quiero que la gente comience a entender es el enorme peso que tiene la geopolítica en lo que pasa internamente dentro de tu país. Bueno, claro, la connotación que le daba eso a las mismas luchas que tenían aquí los negros internamente. Como un movimiento que nosotros le hemos querido disfrazar como un movimiento exclusivamente local, realmente tiene enormes connotaciones internacionales en todos sus aspectos. La razón de la intervención de los Estados Unidos, como la Revolución Cubana y la crisis de los misiles, impidieron en ese instante, a lo mejor los Estados Unidos tener una posición un poco más tolerante si no hubiera habido la Revolución Cubana como la tuvieron con la Revolución Cubana, ni la crisis de octubre de los misiles. Mira, el día pasado, lo hacemos ahora. Tenemos, señores, a nuestro segundo invitado del día de hoy, nuestro segundo diálogo matutino. Él está en